porque empiezan puntualmente a las 20, como puntualmente hoy va la columna que vamos a presentar a continuación. Esta cortina que pone en el aire Ricardo Cutufós, esta música nos está llevando a la columna, al periodismo hecho a la manera de Fernando Borroni. ¿Qué hacemos a esta altura de la tensión dentro del Frente de Todos? ¿Qué hacemos a esta altura del nivel de tensión entre la sociedad, entre el pueblo argentino y el gobierno? ¿Qué hacemos a esta altura en el nivel de tensión entre el poder concentrado, los formadores de precios, algunos sectores del campo y el gobierno? Hay al menos tres tensiones que se me ocurren como evidentes. Dentro del frente, la sociedad para con el gobierno y el gobierno con aquellos sectores que concentran las decisiones, por ejemplo, de que podamos o no comprar pan o leche. Estas tres tensiones se aflojan si se profundiza una de las tres. Las otras dos empiezan a destensionar naturalmente. Con profundizar sobre una de las tensiones, las otras dos comienzan un proceso de relajación. Si el gobierno tensiona frente a aquellos que ganan y siguen ganando mientras la pobreza crece en la Argentina, si el gobierno tensiona con aquellos que quieren un país para pocos mientras la marginalidad crece, si el gobierno asume el conflicto, esto significa que va a liderar la tensión contra estos sectores. Al mismo momento, esta fractura, estas divisiones dentro del frente de gobierno van a empezar a calmarse. Esta tensión, desesperanza, desazón entre el gobierno y un sector de la sociedad también van a empezar a calmarse. Pero la clave está entonces en no negar el conflicto. Negar el conflicto es negar la realidad. Cuando uno escuchó el discurso del presidente el viernes, la primera sensación amarga que percibió fue esta: se niega el conflicto. Se vive de diagnósticos y se niega el conflicto. Y negar el conflicto, decíamos, es negar la realidad. Negar el conflicto es negar a los actores sociales y políticos que constituyen esta realidad, que forman parte de este conflicto. Negar el conflicto es negar los intereses que estos actores representan. Negar el conflicto es negar la historia de nuestro campo nacional y popular y su lucha. Negar el conflicto es negar la política. Por eso el grito popular hoy se podría expresar, un grito que ayude a sumar, no a restar. Presidente, haga política, no niegue el conflicto. Hay entonces todavía margen, pero claro, se va reduciendo un poquito. ¿Por qué? Porque si siguen aumentando los precios y la inflación crece, ¿cuánto margen podés tener? Hay margen, sí, pero cada vez un poquito menos en las tensiones dentro del fondo. Hay un poco de margen entre la sociedad y el gobierno, sí hay, pero poquito menos. Entonces es tiempo de escuchar más las voces de un pueblo, dejar de leer la tapa de los diarios. El conflicto es una realidad. Es una realidad que además hay que afrontar. Si se lo niega, se pierde. Si se lo ningunea, se pierde. Ahora, si se lo decide enfrentar, entonces podés perder o ganar. Pero para eso estamos, para dar la pelea. Ya no hay opción. O se enfrenta el conflicto o se pierde. Todavía la pelota está del lado del campo nacional y popular. La columna de Fernando Borroni.